En cada hogar nos encontramos con un soporte jamonero o tabla jamonera de diferente altura, material y sujeción. A continuación, os voy a presentar algunas de las más comunes e intentaré explicaros brevemente su utilización y los errores más frecuentes a la hora de practicar un lonchado de un exclusivo jamón serrano de la Fundación. Personalmente, prefiero la tabla jamonera baja o, en su defecto, que permita varias posiciones de altura. Para un perfecto lonchado es necesario un cuchillo largo y flexible, siempre muy afilado. Un cuchillo corto tipo puntilla. Para todo aquel que se inicia en el corte o no es un gran experto en el lonchado, recomiendo que la puntilla sea más rígida. Chaira, que utilizaremos cuando nuestro cuchillo pierda el filo. Antes de colocar la pieza en el jamonero, voy a dar unos consejos para abrir la pieza por la zona adecuada. Si el consumo es de 15 días, recomiendo abrir la pieza por la zona más estrecha y magra, llamada babilla, pezuña hacia abajo, independientemente que el jamón sea pata derecha o pata izquierda. Si el consumo va a ser inferior a 15 días, os recomiendo que la pieza sea abierta por la parte más ancha y de mayor rendimiento, llamada maza. Y de nuevo, al contrario que en el ejemplo anterior, la pezuña debe estar colocada hacia arriba, tanto en pata derecha como en pata izquierda. Procederemos a colocar el jamón serrano de la Fundación en el jamonero. Clavamos la pieza hasta que quede completamente inmóvil, sujeta, independientemente del jamonero que sea utilizado y de la zona de la cual realizaremos el lonchado. Os propongo dos formas de abrir la pieza por la zona de la masa. Tanto en una como en otra localizaremos el hueso corvejón y realizaremos un corte en vertical hacia la zona del peroné. Como mencionamos anteriormente, el cuchillo que utilizaremos para el corte del corvejón es el tipo puntilla rígido. Con la mano contraria a la del cuchillo, agarramos con fuerza la pezuña para realizar el corte del corvejón. Una vez realizado el corte del corvejón, la mano que sujeta la pieza debe de sujetar el jamón fuera de la línea de corte. De este modo evitaremos lesiones producidas por los cortes del cuchillo. Otra opción sería situamos el jamón con la pezuña apuntando hacia el horizonte. Clavamos el cuchillo con la ayuda de las dos manos. Realizamos el corte en el corvejón. El pelado lo realizaremos desde la zona de la punta hacia la pezuña. De este modo evitaremos cortes. Solo pelamos la parte que va a ser consumida, reservando la pieza para su posterior degustación. Retiraremos todas las grasas amarillas
e impurezas que pueden alterarnos el sabor de la pieza. Como podéis comprobar, ya tenemos esta zona dispuesta para el corte. Para realizar este corte utilizaremos el cuchillo largo y flexible. Para un perfecto lonchado, el cuchillo realizará el corte de toda la superficie del ancho de la masa. De este modo se mezclan todos sus sabores. Conseguiremos un equilibrio a la hora de degustar las zonas más dulces y saladas de la pieza. Primero buscamos el hueso de la rodilla. Una vez localizado, con la mano contraria a la del cuchillo, agarramos con fuerza la pezuña para realizar el corte. Este corte es solo superficial, marcado, y no como lo realizamos antes en la zona de la masa. Una vez realizado el corte, la mano que sujeta la pieza debe de sujetar el jamón fuera de la línea de corte. De este modo evitaremos lesiones producidas por los cortes de cuchillo. Situamos el jamón con la pezuña apuntando hacia el horizonte. Clavamos el cuchillo con la ayuda de las dos manos. Realizamos el corte a la altura de la rodilla. Este corte es solo superficial, marcado, no como lo realizamos antes en la zona de la masa. El pelado lo realizamos desde la zona de la punta hacia el hueso de la rodilla. De este modo evitaremos cortes innecesarios. Resaltar aquí que no pelaremos hasta el jarrete, puesto que si lo realizamos desprenderíamos el cuero de esta zona, la rótula tendría movimiento dificultando el lonchado. De nuevo retiramos impurezas y las grasas más amarillentas que siempre nos van a hacer que se modifique el sabor de la pieza. Y solamente pelaremos la zona que va a ser consumida. Al igual que en la zona de la masa, para un perfecto lonchado, el cuchillo realizará el corte de toda la superficie del ancho de la babilla. De este modo conseguimos que todos los músculos mezclen sus sabores. Conseguiremos un equilibrio a la hora de degustar la zona más dulce y más salada de la pieza. La línea de corte del jamón ha de ser paralela al hueso fémur. Si empleamos un soporte jamonero que mantenga el jamón paralelo al suelo, resultará un corte más plano. Si empleamos un soporte inclinado, corremos el riesgo de que el corte resulte inclinado y se pierda la línea recta. Uno de los problemas más frecuentes que nos encontramos es el abarcamiento en el jamón. Este problema viene puesto de que no hemos tomado como referencia la línea paralela de la tabla. La manera de corregir el abarcamiento
es de nuevo buscar la rectitud paralela de la tabla, independientemente del corte que tengamos en el jamón. Poco a poco iremos consiguiendo que la línea recta de nuevo aparezca, sin importarnos de que la loncha no sea todo lo perfecta que desearíamos. Otro de los problemas que nos encontramos es cómo sortear el hueso cadera. Yo os propongo que la mejor fórmula es girar totalmente el soporte jamonero y atacar desde la zona del jarrete hacia el hueso cadera. Siempre tener en cuenta que la mano que sujeta el jamón tiene que estar a salvo de la línea de corte. De este modo conseguiremos que el abarcamiento desaparezca loncha tras loncha. Para sortear el hueso cadera os propongo lonchear desde la punta hacia el hueso cosal. Llegados a este punto, la opción que os propongo es lonchear desde fuera hacia adentro, siempre poniendo la mano contraria al cuchillo a salvo de las de cortes. De este modo conseguiremos que el corte sea totalmente recto. Como podéis comprobar, realizaremos una pequeña incisión en el hueso de cadera para que luego las lonchas se desprendan perfectamente del jamón. Para realizar el corte de la babilla y que sea en línea recta paralelo al de la masa, os recomiendo que suplementéis un poco la tabla con cualquier objeto de casa. En este caso yo utilizaré un taco y podéis comprobar cómo la línea es más paralela a la tabla, al igual que teníamos antes en masa. Al igual que en el ejemplo anterior, la parte de la punta procederemos a sacarla desde dentro hacia afuera. De nuevo, buscamos la línea recta en la zona de la babilla. Y por último, y para finalizar el jamón, os recomiendo que esta zona sea loncheada desde la zona de la punta hasta el hueso de la rodilla. De este modo aprovecharemos el jamón al máximo. Y para finalizar la pieza atacaremos la zona del jarrete de dos formas: o loncheada, como podéis ver, o simplemente la utilizaremos para guisos y demás, haciendo tacos. Y este es el resultado del aprovechamiento hasta el hueso.